Este va a ser un video un tanto distinto a lo que normalmente hago, y es que en base al avance de las tecnologías que ha habido para el desarrollo de aplicaciones móviles, recordé a Kotlin, y es que se habló mucho de él y se esperaba mucho de él y hubo mucho hype también. Entonces, en este video vamos a hablar de qué es Kotlin y por qué es que todos hablaban de él. Para ponernos un poco en contexto, tenemos que recordar el año 2017, el Google I/O que se desarrolló en mayo de ese mismo año, donde se realizó un anuncio importante para los desarrolladores móviles. Y es que se anunció que Google le iba a dar soporte a Kotlin, y esto iba a ser de manera oficial, iba a ser, ya lo iba a colocar dentro de sus guías o estándares que da para los desarrolladores Android como tal. Además de ello, comenzó a subir muchísima cantidad de videos relacionados con este lenguaje en su canal de Google Developers. Entonces, la misma empresa, una de las empresas más grandes del mundo, referente a la tecnología y también en general, comenzó a meterle mucho hype y mucha expectativa y mucha fuerza a Kotlin. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hablar en este video ya como tal. Primero, un poco del concepto para recordar qué es Kotlin, y después analizaremos cómo es que le fue yendo a lo largo del tiempo y todos los distintos dilemas o el hype que hubo sobre él. Entonces, ¿qué es Kotlin? Kotlin es un lenguaje basado en la Java Virtual Machine. Es desarrollado por JetBrains. Si se pregunta quién es JetBrains, JetBrains es la empresa que empezó el desarrollo de Android Studio, que actualmente no recuerdo si es que lo tiene como propiedad de él, pero ellos fueron los que empezaron a desarrollarlo. Y especialmente, bueno, todo el mundo los conoce porque son especialistas en desarrollar IDEs. IDEs, por ejemplo, como WebStorm, PHP Storm, o inclusive si vienes de Python con PyCharm. Entonces, eso es JetBrains. JetBrains trabaja para desarrollar sus aplicaciones o sus productos con Java de manera nativa. Entonces, si utiliza Java como tal y ellos crearon un nuevo lenguaje, es como un poco lógico entender por qué es que Kotlin utiliza la Java Virtual Machine para poder ejecutarse y poder levantarse sobre ella. Entonces, lo que pasa es que al utilizar Java en su día a día, querían resolver algunos problemas y sobre todo hacerlo un poco más amigable para sus desarrolladores y reducir un tanto las líneas de código. Recordemos que cuando uno trabaja con Java, obtener muchísimo código es un tanto fácil de obtener. Entonces, en parte, esa es una de las cosas que intentaron reducir con Kotlin. Y además en Kotlin agregaron que se puede trabajar de manera multiparadigma, ya que puede trabajarse de manera orientada a objetos o también con programación funcional. JetBrains dice que Kotlin es conciso, extensible, expresivo y seguro. Sobre todo hacen énfasis en que podemos tener un mejor manejo de un error muy común y una excepción muy común cuando trabajamos con Java, que es el null pointer. Entonces, con Kotlin podemos manejar estas excepciones nulas. Además, hacen un énfasis muy grande en la interoperabilidad. ¿Qué es esto de interoperabilidad? Básicamente, al Kotlin es trabajar con la Java Virtual Machine y estar inspirado en ella, también tiene bastante inspiración en Java. Y es que Kotlin y Java pueden trabajar prácticamente de la mano. Uno de los problemas que, según lo que he visto, es que tiene Kotlin es que no hay, digamos, tanta librería propia de él. Lo que se puede hacer es ejecutar o importar librerías hechas para Java, pero utilizarlas en Kotlin y va a funcionar todo de manera correcta. Y esa es una de las ventajas que tiene, y por eso es que hacen énfasis en la interoperabilidad, porque podemos trabajar con código Kotlin en Java y viceversa, o podemos exportar el código de Kotlin a Java sin ningún problema,
utilizar una librería que utilizaríamos en un proyecto de Java en un proyecto en Kotlin y va a funcionar. Es casi muy escasa o muy pocas las librerías que no funcionan en Kotlin y que funcionan en Java y viceversa. Entonces, esa es una de las ventajas o cosas que aprovecha Kotlin de Java al estar inspirado en él propiamente y al utilizar también la Java Virtual Machine. Y además hace que Kotlin, una de las cosas que también se jactaban mucho ellos era que utiliza el 40% menos de las líneas de código que se utilizaría cuando desarrollas con Android. Eso lo ha dicho la misma empresa de JetBrains. Entonces, eso es Kotlin, eso es una de las características, o básicamente las principales características por las que todos empezaron a hablar de él. Y es que ofrecía muchas cosas, y ofrece muchas cosas. Menos código, sobre todo no tener un problema muy grande con la librería cuando son lenguajes nuevos, porque recordemos, cuando uno saca un lenguaje nuevo o las empresas desarrollan algo nuevo, no hay muchas herramientas o si quieres hacer ciertas cosas tienes que comenzar a crearlas de cero, porque no existen las herramientas ya hechas. Y recordemos que Java tiene una infinidad de herramientas y librerías que a lo largo de todos los años que tiene de vida han sido desarrolladas para trabajar con él y facilitarnos estos trabajos. Entonces, ahí tenemos más o menos qué es Kotlin. Pero Kotlin nació en el año 2011, específicamente en julio, cuando fue que JetBrains anunció que estaban trabajando en este proyecto. Pero se mantuvo más o menos en silencio y no hubo mucha movida hasta el 2016. En ese año se lanza la versión 1.0 del lenguaje. Y meses después, en mayo de 2017, se anuncia, bueno, se realiza el Google I.O. En él se reanuncia que Google le va a dar soporte oficial a Kotlin y va a trabajar, por así decirlo, de la mano con JetBrains. No es JetBrains aún tiene la propiedad de Kotlin, pero Google lo va a apoyar de cierta manera y Google lo ha introducido en las guías que él ofrece para desarrolladores Android. Es ya un lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones Android de manera nativa. Entonces, cuando se hace este anuncio es que comenzó de verdad el verdadero hype y todo el apogeo y todas las menciones que tuvo Kotlin. Pero tanto fue así que Google comenzó a meterle soporte y apoyo y fuerza al lenguaje, que en sus guías lo colocaba primero, cuando mostraba los ejemplos de código, colocaba primero cómo sería el ejemplo en Kotlin antes que en Java. Y bueno, quiero creer que era para popularizar o apoyar el uso de él. Y también hacer ver, porque en diversas partes de los ejemplos que muestra se nota la reducción de código con respecto de Kotlin a Java. Hay empresas que apostaron por este lenguaje. Las tres principales son Trello, que ya todos la conocen, pero si no la conoces, es una aplicación que lo que hace es gestionar las tareas para el desarrollo de un proyecto, por ejemplo. Uber, una empresa conocidísima mundialmente para básicamente la contratación de taxis para transporte, pero lo usa de manera interna. Y la que sí apostó, por así decirlo, de manera o de mayor manera y con todas las de intentar ganar fue Pinterest, ya que Pinterest hizo su aplicación como tal totalmente en Kotlin. Entonces, Pinterest fue la que más apostó por ella. De todas estas tres, ella fue la que le metió más fuerza. Pero en base a esto, a todo este hype, a todas estas interrogantes y todas estas, este tráfico que se estaba generando, que el mismo Google generaba con su anuncio, la introducción en sus guías, etcétera, comenzó a hablarse de que Kotlin iba a ser como el caso Swift y Objective-C, que Swift prácticamente se comió a Objective-C para el desarrollo de aplicaciones en iOS.
Pero lastimosamente no pasó, eso no ha pasado con Kotlin. Kotlin no mató ni matará a Java. Estamos inicio de 2019 y esto no ha pasado. Exactamente cómo le ha ido hasta ahora a Kotlin. No tiene muy buena recepción, y es que en el septiembre de 2016, luego que saliera la versión estable, la versión 1.0, el 94.9% de los desarrolladores Android utilizaba Java y 5.1% utilizaba Kotlin. Un año después, cuando ya se había anunciado en el Google I.O. que Google le daba soporte y oficializaba el uso de Kotlin para desarrollo, el 85% o 85.7% de los desarrolladores seguía utilizando Java. Kotlin tuvo un aumento al 14,3%. Entonces casi un 9%. Bueno, un 9%, casi un 9% y medio que aumentó en su usabilidad. El cambio sí es considerable, pero aún así no es suficiente. Java sigue teniendo la mayor cantidad. Y a día de hoy ya no se habla tanto de Kotlin como se sigue hablando de Java, y la tendencia sigue en aumento para Java, a pesar de todos los años y de todos los intentos y las opiniones diversas que tienen los especialistas sobre que Java, unos dicen que puede morir, pero no va a morir Java. Java sigue siendo muy utilizado. Y entonces, a día de hoy, como dije, Java sigue reinando. Pero Google no se ha rendido. Y si bien Google le daba el apoyo a Kotlin, actualmente está surgiendo otra tendencia. Y es que Google sigue apostando por otras alternativas. Una de ellas es Flutter. Flutter es un SDK que es desarrollado por Google. Fue oficializada en el 2017, pero actualmente es que está en su verdadero apogeo. Todos están hablando de él. Ya voy a hablar en un video sobre Flutter como tal, pero sepan que ahora una de las alternativas que está trayendo Google es Flutter. Entonces, y otra alternativa que también le ha metido mucha fuerza son las Progressive Web Apps, que Google ya logró por fin utilizar, o bueno, sentar las bases para que estas ya sean mejor utilizables y más seguras y más estables. Recuerden que Google pasó por un proceso. Recuerden que salieron las aplicaciones híbridas, donde usábamos Ionic para hacer aplicaciones, o bueno, hacer pasar aplicaciones web por aplicaciones nativas. La evolución de ellos, por así decirlo, son las Progressive Web Apps, donde ya podemos hacer este paso de manera completa, utilizar las notificaciones como si fuera una aplicación nativa, eh, aplicaciones que pueden utilizarse de manera offline, etcétera. Entonces ya tiene las características como si fuera una aplicación nativa y utilizando solo JavaScript. Entonces con el Service Worker como tal, entonces ya hay muchísimas alternativas para desarrollar de manera más sencilla aplicaciones Android. Entonces, si la tendencia fue por Kotlin, ¿por qué es que Google está apostando por otras alternativas? Lo único que se me viene a la cabeza es que Google quiere desligarse de Java. Y es que Java no es de él, Java es perteneciente a Oracle, entonces Google depende de un tercero. Y lo que creo es que ellos están haciendo un intento por desligarse de Java para tener ellos la patente y el control. Es más o menos lo que he intentado con Kotlin, pero que parece que no les ha dado resultado. Entonces, y ellos siguen buscando alternativas. Una es Flutter, que Flutter está hecho en un lenguaje llamado Dart, que también es creado por Google. Entonces, Google ya tiene también experiencia en creación de lenguajes, porque también recuerden que creó el lenguaje Go o Golang, el cual es muy utilizado para backend, sobre todo para la parte de servidores y optimización de los hilos. Está muy bien hecho el lenguaje y también tiene un gran futuro, y es uno de los lenguajes que sí o sí debes al menos conocer en este año. Entonces, la pregunta inicial fue, ¿qué es Kotlin? Y ya sabemos qué es. ¿Y por qué se hablaba de él también? Pero actualmente, digamos que no le ha ido muy bien. Y a pesar del esfuerzo de Google, no ha tenido el éxito que él esperaba. Entonces,
Ese es lo que yo opino acerca de Kotlin y sobre las diversas tecnologías que están apareciendo. Y sobre por qué es que Google comienza a desarrollar ese tipo de alternativas y comienza a mostrarlas. Lo que quedaría al aire sería que en este 2019 Google hará algo para que aumente el uso de Kotlin o seguirá fomentando el uso de otras alternativas como Flutter y van a entrar en un mayor apogeo dejando tal vez de lado y en el olvido, bueno, que puede que suceda, que dejen en el olvido a Kotlin. Entonces, aún no se sabe a ciencia cierta cómo va a ser este año, porque estamos a inicio de 2019 y ya tenemos algunas estadísticas de cómo va Kotlin. Recuerden, Java sigue reinando, tiene más del 80% de la usabilidad de los desarrolladores. Kotlin no tiene muy buena acogida y aún así sigue estando en las guías y en los estándares de Google. Entonces, ahí queda la pregunta: ¿qué opinas tú? Tú, si has utilizado Kotlin, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de él? ¿Crees que va a tener futuro o crees que de verdad es mejor echarle el ojo a otras alternativas como Flutter o las Progressive Web App o otro tipo de aplicaciones o otro tipo de herramientas? Entonces, esto básicamente lo que quería recordar un poco sobre Kotlin y sobre el proceso que tal vez está llevando Google para desligarse de Java como tal, ya que es depender de una empresa tercera que no creo que Google quiera, porque además es dinero que está en juego. Entonces recuerda que si tienes algún amigo que haya utilizado Kotlin, puedes compartirle el video para a ver qué es que opina, ya que así más o menos nos enteramos de qué puede tratar y qué es lo que los desarrolladores como tal de Kotlin están esperando, porque también hay comunidades de Kotlin y sería muy bueno saber cómo es que está haciendo la movida de este lenguaje en estas comunidades para saber qué tan fuerte o qué son sus pronósticos o lo que esperan de él en este año 2019.